Hola chicos, ¿qué tal? Un saludo muy especial desde tu canal, Tu Abogado en Casa, el canal donde enseñamos cuáles son tus derechos y cómo defender tus derechos. Y en este momento vamos a hablar de ley de borrón y cuenta nueva porque quedan 28 días de esta ley que ha traído tantos beneficios para cientos de colombianos y ha llenado vacíos importantísimos que teníamos en nuestra legislación. Entonces, vamos a hablar de lo que falta para que termine régimen de transición de la ley de borrón y cuenta nueva. Nos vemos ahí. Perfecto. Bueno, como les decía, dentro de 28 días termina la vigencia del régimen de transición que está establecido en la ley de borrón y cuenta nueva. Recuerden ustedes que esta ley trae un beneficio que indica que las personas que paguen esas obligaciones que están en mora, pues van a tener un periodo de castigo de hasta 6 meses. Es decir, tú cancelas esa obligación que tienes en mora, no importa si tienes 2, 3, 4 años, y vas a durar reportado solamente un periodo de 6 meses. Esto es muy importante porque la ley 1266 del 2008 establece cuál es el tiempo que va a tener en periodo de castigo el cliente, el deudor que pague, el dataviente que pague esa obligación que está en mora, y establece que es el doble del tiempo que duró la mora sin que ese término sea superior a 4 años. En los términos de la ley 1266, es decir, después del 28 de octubre de este año, del 2022, después del 28 de octubre, repito, van a durar reportados el doble del tiempo que duró la mora. Si duraron un año en mora y pagaron, van a durar reportados en ese periodo de castigo 2 años. Y si duraron 2 años en mora, o 3 años en mora, o 4 en mora y pagan, pues van a durar 4 años reportados en periodo de castigo. Por eso es importantísimo este régimen de transición. ¿Que se termina la ley de borrón y cuenta nueva? La ley de borrón y cuenta nueva no se termina. Simplemente termina este régimen de transición establecido, determinado en el artículo 9 de la ley 2157 del 2021. El resto del articulado, el resto del contenido de dicha normatividad continúa vigente. Aquellas deudas, o sea, yo veo que el fuerte de las reclamaciones que se realizan para eliminar los reportes negativos y para restablecer esa vida crediticia de los clientes está dada por la caducidad del dato negativo. En su gran mayoría, las personas reclaman porque tienen más de 8 años en mora en esas obligaciones por las que lo tienen reportado en las centrales de riesgo, y pues al cumplir ese tiempo máximo de permanencia debe ser retirados sus datos negativos, cualquier huella de esos reportes negativos de sus historiales crediticios. Así lo dispone la ley 2157 de 2021 o ley de borrón y cuenta nueva. He encontrado, cuando revisamos historiales crediticios, que a muchos les han embargado cuentas. Llegan, hey, venga, yo no tengo reportes negativos, pero me están negando mis productos. Fui a pedir una tarjeta de crédito en Falabella, me la negaron. A los 3 meses pedí una tarjeta de crédito en Tuya, me la negaron, y así sucesivamente. Bueno, primero yo les digo a ustedes que cuando les nieguen un producto, no empiecen como locos a pescar en todas las entidades financieras a ver dónde les van a dar el producto, porque van a generar demasiadas huellas de consulta, y esto en muchos casos para los analistas de crédito es un indicativo de que por X o Y razón te están negando todas esas entidades a las que ya consultaron o a las que fuiste a pedir crédito y consultaron tus historiales. Te han negado los productos financieros por alguna razón, y generar tanta huella de consulta pues va a ser negativo a la hora de que te den un producto financiero. ¿Que no debe ser así? Claro, no debe ser así, pero realmente eso sucede con las entidades financieras. ¿Qué hay que mirar? ¿Por qué no empezar a correr como locos por todas las entidades, sino verificar qué es lo que está sucediendo en el historial crediticio? Establecer si tengo una cuenta embargada por un reporte o por una obligación antigua, y esa obligación iniciaron un proceso ejecutivo en su momento. De hecho, puede estar archivado el proceso ejecutivo. La gran mayoría de casos, los procesos están archivados por desistimiento tácito. Los abogados perdieron el interés, o los acreedores
perdieron el interés en esos procesos porque no habían garantías que respaldaran esas obligaciones en su momento. Iniciaron proceso ejecutivo para embargar algún bien mueble o inmueble, pero en su momento ya se había liquidado de pronto ese deudor. Entonces ya perdieron interés en esos procesos y esos procesos terminaron archivándose. Eso es lo que se denomina como desistimiento tácito. Ahora bien, con ocasión de esos procesos a muchos les han embargado las cuentas y aparecen cuentas de ahorro embargadas. Y aquí es donde la pregunta, ¿no? Y muchos dicen, pero no hay un límite. Sí, la Superintendencia Financiera ha determinado que hay un límite. Es una circular de la Superintendencia que de hecho ya pierde vigencia en estos días. Ya sale la nueva circular de la Superintendencia Financiera que determina cuál es el monto que no es inembargable en una cuenta de ahorros. En las cuentas corrientes sí son embargables de $1 en adelante, pero en las cuentas de ahorros hay un límite de inembargabilidad. Ahora, ¿y por qué me embargaron la cuenta? Hombre, porque es que la orden la está dando un juez de la República y las entidades financieras deben acatar las decisiones que determinan los jueces de la República. Hay que requerir. Recuerden que ese documentico que establece el límite de inembargabilidad lo expiden mediante una circular, no es ni siquiera una ley, no tiene fuerza vinculante de ley, es una circular de la Superintendencia Financiera. Entonces en estos casos hay que oficiar al juzgado y manifestarle al juez que esa cuenta no tiene saldos a favor o que tiene 100, 200, 300 mil pesos y que por lo tanto, de acuerdo a la circular de la Superintendencia Financiera, no excede el límite de inembargabilidad y que por lo tanto solicita que se levante la medida cautelar que pesa sobre dicha cuenta de ahorros. El embargo en la cuenta de ahorros como tal no es un reporte negativo, eso tiene que quedar claro, no es un reporte negativo. Pero por experiencia les digo, y he hablado con analistas de crédito que trabajan con entidades financieras y que para ellos el hecho de tener una cuenta embargada es sinónimo de que la persona no está pagando sus obligaciones. Y perfecto, por ahí empiezan a negar. Hay otros que me han dicho, oiga, yo tengo una cuenta embargada y me aprobaron. Perfecto, perfecto. O sea, esto tiene tela de dónde cortar y mucho de qué hablar. Nosotros jurídicamente les decimos qué sucede si no les están otorgando líneas de crédito y no tienen historial negativo. Y puede ser, he encontrado a muchos que tienen esas cuentas embargadas y ese ha sido mi análisis, y hemos restablecido, hemos desembargado esas cuentas de ahorro que permanecen, llevan 10 años embargadas cuando los procesos judiciales en donde se decretaron dichas medidas cautelares ya están archivados y en la gran mayoría de casos por desistimiento tácito. Dos cosas, cuando ese proceso ha sido archivado. Primero, ese título o valor con el que demandaron fue diligenciado para el cobro jurídico, tiene una fecha de vencimiento. Y si ese proceso lo archivaron hace 2 o 3 años, esa deuda ya está prescrita, prescribió la acción cambiaria, ese título o valor ya no lo pueden cobrar. Eso uno. Dos, al estar archivado ese proceso no tiene por qué estar activa esa medida cautelar, pero tenemos que accionar, tenemos que solicitar al juez que desarchive ese proceso y que oficie a la entidad para que levante esa medida cautelar. Entonces, miren, yo les digo a ustedes varias cosas. Si hay un límite de inembargabilidad, pero hay una orden de un juez y la tienen que acatar las entidades financieras. De eso hay muchísimas circulares de la Superintendencia Financiera donde indican también esta situación. Pero vuelvo y les digo, hoy el tema es ley de borrón y cuenta nueva, le quedan 28 días. Aprovechen, si ustedes tienen deudas 2, 3, 4 años, traten de renegociar esas obligaciones con esas entidades para que aprovechen el beneficio que termina dentro de 28 días. Ojo, hay que determinar si esa agencia o esa casa de cobranza, como la llaman las personas, está legitimada para cobrarnos esa deuda. ¿Y cómo sabemos que está legitimada? Porque le tenemos que decir que nos muestren la copia de ese título o valor, muestren que están legitimados para realizar el cobro de esa obligación, porque si no hay título o valor, ahora hay unas por ahí que dicen, es que somos acreedores de buena fe y no tenemos título o valor. Si no hay título o valor, ¿cómo me va a cobrar? O sea, si usted quiere cobrarme el dinero, hombre, muéstreme para el cobro el título o valor.
Hay que determinar cuando tenemos título valor, carta de instrucciones, cuando tenemos toda la documentación que generalmente un deudor no tiene. Vamos a determinar el tema de prescripción, vamos a determinar caducidad, vamos a determinar varias cosas, porque en la mayoría de los casos esos títulos valores han sido transferidos o mediante endoso, cadena de endoso, o mediante la cesión del crédito. Entonces es importante verificar que en cualquiera de los casos se cumplan unos presupuestos, que si no se cumplen pues estarían dando pie para otras cosas. Pero el deudor nunca tiene ni la copia del título valor, ni de la carta de instrucciones, ni las notificaciones. El deudor sabe que debe una plata en el banco X y que lo están llamando de la casa de cobranza Y a cobrarle esa plata. Entonces es importante siempre que se asesoren, que tomen una asesoría. Miren, nosotros cobramos la asesoría, claro, porque es nuestro trabajo, pero créanme que ustedes van a quedar satisfechos, que ustedes van a resolver sus dudas. Hay casos, hay deudas, hombre, debo 50 millones, tengo... en este momento no tengo todo el dinero para cancelar, ¿qué hago? Miren, tienen el proceso de insolvencia económica. El proceso de insolvencia económica de persona natural no comerciante es una magnífica oportunidad para que ustedes renegocien esas obligaciones. Yo siempre les digo a todos, las deudas hay que honrarlas, que la ley nos da unos presupuestos y que en determinados casos por la inacción de ese acreedor se le configura la prescripción, ya sea de la acción cambiaria, etcétera, etcétera. Hombre, eso es otra cosa totalmente diferente, pero en lo posible tratar de honrar las obligaciones. El proceso de insolvencia económica es una oportunidad para que tú trates de sanear esa ausencia de pago o ese impago que se ha presentado de tus acreencias. Es muy importante, siempre, por eso te digo que tomes asesoría, porque miren, he asesorado a varias personas y no conocían el proceso de insolvencia económica. Y la mayoría con la casa embargada, la mayoría ya les hicieron diligencia de secuestro del bien inmueble y el procesito está ahí andando, listo, para que llegara a la diligencia de remate y a punto de perder su bien inmueble, a punto de perder su casita. Miren, les voy a decir nada más 2 beneficios que trae el proceso de insolvencia económica. Imagínate que no logramos renegociar en la insolvencia y tienes tu casita, y tu casita se va a liquidación patrimonial, porque la consecuencia de que dentro del proceso de insolvencia no lleguemos a un acuerdo con los acreedores es que ese procesito pasa ante el juez civil municipal a liquidación patrimonial, que no es otra cosa que tomar ese bien inmueble, que el juez liquide y con la venta de ese bien inmueble se le pague a los acreedores. ¿Cuál es la diferencia si no haces la insolvencia y dejas ir a remate dentro de ese proceso ejecutivo? Que dentro de ese proceso ejecutivo la base para el inicio de ese remate es el 70% del avalúo del bien inmueble. El 70%, de entrada puedes ir perdiendo el 30%. Si la casa vale 200 millones de pesos, pues vas a perder el 30% de entrada, que son 60 millones de pesos. Así de sencillo. Mientras que en la liquidación patrimonial dentro del proceso de insolvencia es sobre el 100% del valor de la casa. Si la casa vale 200, va sobre los 200 millones, no vas a perder los 60 millones. Y eso puede ser un gran beneficio, porque pueden haber remanentes dentro de esa liquidación. Te va a sobrar un poco de dinero, mientras que si pierdes los 60 millones en el remate, a lo mejor no te quedan remanentes. Pero bueno, vuelvo y les digo, hay solución, 28 días quedan para la ley de borrón y cuenta nueva. Si ustedes tienen más de 8 años reportados negativamente, llámenos, les restablecemos su vida crediticia. Otra cosa, si son víctimas de suplantación de identidad, que se da muchísimo, sobre todo con empresas de telefonía móvil y sobre todo con una empresa que se llama, bueno, no le voy a dar el nombre, pero vende televisión por cable, ya conocen. Entonces, muchachos, no me extiendo más. Yo lo que quiero que sepan es que en Tu Abogado en Casa ustedes tienen aquí un amigo que los puede asesorar y los puede ayudar. Tomen acción. No esperen que pasen las cosas graves para buscar al profesional del derecho, porque es que las personas tienen esa costumbre. Firman un contrato, no se asesoran del abogado y cuando están con el agua hasta el cuello quieren que el abogado haga milagros, y el abogado no hace milagros. Nosotros actuamos de acuerdo a la ley y a las facultades que nos otorga el ordenamiento jurídico. Entonces, chicos y chicas, se me olvidaba lo más importante de este video, y créanme que lo más importante: suscríbanse al canal, regálenos un like, compartan este video con alguien que ustedes crean que necesita esta información, que está pasando por una situación difícil y necesita esta información.
Y suscríbanse al canal, lo más importante, suscríbanse al canal porque vamos a empezar a subir contenido todos los días. Vamos a fortalecer la presencia en redes sociales con nuestra marca jurídica, Tu Abogado en Casa. Y Tu Abogado en Casa siempre va a ser un aliado para todos ustedes. Entonces, no quiero alargar más el tema. Tenemos que dejar para todo el contenido que viene. Pero Dios los bendiga. Suscríbanse al canal. Chao, que tengan un feliz día.